Hola amigos, bienvenidos a nuestra segunda sesión de armonía tradicional en EMAT Online. En esta sesión estaremos dándonos una introducción a todo lo que llamaríamos la armonía tonal. Recordemos que podemos intercambiar el nombre armonía tradicional, lo podríamos intercambiar fácilmente por armonía tonal. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque estamos hablando de una mirada a los inicios de todo nuestro sistema sonoro, lo que llamamos nuestra música. Recordemos que nuestra música es una arquitectura sonora basada en un sistema, el cual fue descubierto a lo largo de muchos siglos y que resultó o que ha evolucionado en un sistema que llamamos la tonalidad, sobre el cual está compuesto, bueno, diríamos que el 95% de la música occidental y un porcentaje menor en los sistemas no tonales, por supuesto, músicas del mundo, pero la música occidental está fundamentada sobre este sistema. Así que iniciamos observando el primer punto que nos trae a nuestro primer tema que mencionábamos la clase anterior, y son los armónicos. Y hablábamos del por qué las tríadas estaban compuestas por las notas do, mi, sol, por decir un ejemplo, y por qué motivo era cualquier otra combinación. Y aquí lo vemos ya de manera explícita, en donde la serie armónica, que es la sucesión de sonidos cuyas frecuencias son múltiplos enteros positivos de la nota base, que llamamos fundamental. Entonces esa explicación un poco científica lo que quiere decir es que tenemos una nota fundamental, ¿cierto? Que es la nota que se ejecuta, que se ataca, pero esta nota en el desarrollo y en el transcurso de su duración en el tiempo, entonces esta tabla de abajo nos enseña una progresión temporal hacia adelante en el tiempo, es decir, el tiempo transcurre en la dirección de la flecha y a medida que van apareciendo estas, que va transcurriendo el tiempo, van apareciendo múltiplos sonoros de la fundamental que se pueden ver diagramados como notas en un pentagrama, es decir, recordemos que cada nota musical corresponde a una frecuencia. Entonces, observemos 16 múltiplos o parciales, así los conocemos, ¿sí? Los primeros 16 parciales, hay más en el tiempo, pero también recordemos que a medida que avanza la flecha roja en el tiempo, disminuye en intensidad, o lo podemos tal vez diagramar de esta manera, disminuye en intensidad el volumen de cada parcial. Entonces, la nota que tiene más proyección sonora claramente será la fundamental, que es la nota que se ataca en el instrumento o en la voz. Los siguientes parciales, de forma consecutiva, van cada uno a tener menos intensidad, es decir, se van a escuchar menos a medida que se llegue a los parciales ya microtonales que están representados por estos semitonos. Entonces las notas que tenemos en negro, como este si bemol, fa sostenido, la bemol, son notas que son aproximadas en cuanto a frecuencias, no son exactas, a como estamos en nuestro
sistema temperado, es decir, no es exactamente la frecuencia, es cercana, muy cercana, pero no es exactamente la frecuencia del si bemol, del fa sostenido, del la bemol y nuevamente si bemol. Entonces tenemos nuestros parciales, ya identificamos cómo ocurren en el tiempo y ahora lo pertinente es analizar cuáles son sus características. Entonces observemos nuestra nota fundamental, nuevamente sabemos que es do, y los primeros 8 parciales a partir de esa nota, ¿sí? Retornando a la octava, en el octavo parcial, nos van a mostrar claramente la organización de nuestro sistema tonal. Entonces tenemos do, sol, do, y luego tenemos do, mi, sol, e incluso la séptima bemol, y luego por supuesto la octava. Entonces tenemos la tríada mayor con la sonoridad de dominante incluida en los primeros 8 parciales, que son los que nuevamente tienen mayor sonoridad, tienen mayor importancia, están más presentes dentro de la nota. Nuevamente recordemos que solo estamos tocando una nota, ¿sí? Dentro de esta nota do ocurren todos los parciales mencionados y los más predominantes, los primeros 8, que a su vez denotan la tríada mayor y el acorde de séptima de dominante, es decir, los acordes más importantes de la tonalidad, ¿sí? La sonoridad dominante y la sonoridad mayor, que al final son la misma sonoridad con la variación de su séptima. Y esto nos muestra cómo el sistema tonal deriva naturalmente del sonido mismo como tal. Bien, entonces continuamos en nuestra introducción a la armonía tradicional con el estudio de la nomenclatura o el cifrado que se utiliza para analizar y dentro de la tradición, ¿cierto? De lo tradicional en la armonía es cifrar con números romanos. Entonces, este cifrado es un cifrado muy sencillo, muy práctico, que busca simplificar cada una de las tonalidades. Simplemente se traduce por sus grados, es decir, el grado 1, do, mi, sol, en la tonalidad de do mayor, se cifra como un 1 mayor en números romanos. Luego la tríada re, fa, la, que corresponde al segundo grado, se cifra como un segundo menor, ¿sí? En números minúsculas. Lo mismo el tercero, ¿sí? Caso tal, los acordes menores como de la tonalidad son el segundo, el tercero y el sexto. Y los acordes mayores, fíjense, el número cuarto y el quinto son mayores. Y el séptimo se cifra con un círculo y una línea diagonal para significar que es semidisminuido. Entonces tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y estos deben ser mencionados en masculino, el primero, el segundo, el tercero, ¿sí? Porque al decirlos en femenino se dice la tercera, quiere decir el intervalo que se genera entre las notas. Entonces la quinta, la tercera son intervalos, el tercero es el grado de la escala armónico, es decir, la tríada. Entonces iniciamos observando esta característica que ya es conocida ampliamente, tiene un sentido práctico nuevamente muy alto como dije, es decir, esto se puede traducir a cualquier tonalidad y una progresión escrita en números romanos se puede transportar inmediatamente a cualquier tonalidad, ¿sí? Tiene muchos elementos prácticos, nuevamente implementaciones prácticas. Entonces tenemos el número romano correspondiente al grado de la escala y ya observamos que debemos escribir con mayúsculas los acordes mayores y minúsculas los acordes menores. Entonces tenemos ya nuestra primera explicación de
cómo acercarnos a este cifrado. Sin embargo, todavía es importante observar las inversiones en números arábicos. Y las inversiones son el apellido que va a tener cada acorde. Y se van a trabajar de dos maneras diferentes. Para los acordes o las tríadas, ¿sí? Los acordes de 3 notas, es decir, solo las notas fundamentales de las tríadas, tenemos un cifrado, que es el cifrado que está en este primer ejemplo, que se diferencia de los acordes con séptima que se utilizarán para el ejemplo número 2, los cifrados de abajo. Entonces observemos el inicial. Cuando tenemos una tríada do, mi, sol, y fíjense en el bajo, es decir, la nota más grave de la tríada, en este caso este es el do central, pero podríamos hablar de 2 pentagramas o más. Se busca la nota más grave. Si encontramos que esas 3 notas tienen su nota fundamental en el bajo, es decir, la nota do, hablamos de una tríada en posición fundamental. Y hablamos de un cifrado 5-3. ¿De dónde vienen esos números? De los intervalos de la tríada en posición fundamental en disposición cerrada, es decir, en su disposición más cercana. Fíjense, de do a mi una tercera, de do a sol una quinta. Entonces ahí tenemos la explicación de por qué los números que aparecen después del grado. Y estos números los escribimos tal cual los vemos ahí, uno encima del otro. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que los grados, las notas no estén igual en la disposición cerrada como lo vemos acá, sino que tengan otro orden, como vemos en estos dos ejemplos. Sin embargo, no afecta el cifrado del orden de las notas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Yo sigo teniendo do, sigo teniendo sol, sigo teniendo mi, es decir, sigo teniendo do, mi y sol, pero ahora tengo un orden diferente. Lo mismo en el segundo ejemplo, sigo teniendo do, pero ahora tengo un espacio de una décima y tengo mi y luego tengo sol. No afecta el cifrado, cada uno de estos sigue siendo primero 5-3. Estos 3 son primero 5-3. Lo importante es identificar qué notas estoy teniendo y qué situación y cuál de ellas se ocurre en el bajo. Sí, el bajo es supremamente importante para poder cifrar lo que viene a continuación, que son las inversiones. Entonces, observemos que ya la tríada no está dispuesta como do, mi, sol, sino como mi, sol, do. Es decir, en el bajo ahora tengo la tercera. A esto le conocemos o lo llamamos tríada en primera inversión y se cifra como 6-3 o su abreviatura netamente 6. Recordemos que aquí no estamos hablando de una sexta como tal al acorde, es decir, no se le incluye un la a este acorde, sino estamos hablando es de los resultados, del resultado de intervalos de la tríada en primera inversión. Entonces la sexta la tenemos entre mi y do, ocurriendo de manera natural, y luego tenemos la tercera entre mi y sol. De ahí vienen el 6 y el 3. Inmediatamente podemos mirarlo en la segunda inversión, que ya aquí nos podemos imaginar que, ya ustedes lo saben, la quinta va a estar ubicada en el bajo, ya no es la tercera. Y la tríada está en segunda inversión, así se le conoce. Nuevamente, su cifrado resulta de los intervalos de la tríada en esa inversión en disposición cerrada, tal cual como lo hemos venido explicando. Recordemos que esa disposición se puede abrir sin variar el cifrado y ya lo miraremos en ejemplos. Entonces, observemos la disposición de intervalos de sol a mi tenemos una sexta y de sol a do tenemos
una cuarta y ahí surgen el 6 y el 4 y se le conoce como 6-4. Ahora, solo se trabajó como ejemplo do mayor, pero esto podría ocurrir para re, para mi, para fa. Ocurre en todas las tonalidades y en todos los grados, todas las triadas de esas tonalidades. ¿Listo? Podemos observar con la misma lógica los acordes con séptima. Entonces recordemos que hay otro cifrado diferente. Si la triada tiene séptima o no tiene séptima, se cambia completamente el cifrado. Esto es muy importante porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de cifrar y analizar un pasaje. Entonces, cuando tenemos un acorde, lo primero que quiero especificar es que no se tiene que aclarar qué séptima tiene. En ninguna de las inversiones tenemos, ni en ninguno de los acordes con séptima, hablaremos nunca de Maj 7 ni de séptima menor, porque en armonía tradicional las séptimas son diatónicas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las séptimas son la séptima de la escala. Entonces para el primer grado tenemos séptima mayor. Si fuese a existir por algún motivo una séptima bemol, es decir, si yo coloco un bemol acá, ya esto no sería primero 7, ya esto se convertiría en una dominante, ¿sí?, que modularía al cuarto grado, es decir, quinto del cuarto podríamos llamarlo. Esto es un poquito avanzado, pero es para explicar que las séptimas siempre serán séptimas diatónicas. Entonces, en la posición fundamental de un acorde con séptima, lo que llamamos posición fundamental, recordemos que es con la fundamental en el bajo, lo ciframos como primero 7 o segundo 7, tercero 7, dependiendo de qué grado estemos, porque tenemos una séptima entre el bajo y su séptima, es decir, este intervalo de séptima ya es suficiente para darle el nombre a la triada. Entonces la posición o al acorde, la posición fundamental la llamamos 7. Nuevamente, primero 7, segundo 7, tercero 7, quinto 7, cualquier acorde con séptima que tenga el bajo, la fundamental en el bajo. Cuando tenemos nuestra tercera en el bajo, lo llamamos primera inversión, recordemos, ya no se cifrará como 6-3, sino ahora como 6-5. ¿Y por qué ocurre esto? Porque 6-3, nuevamente recordemos que ya está en uso para las triadas, entonces sexta ya la tenemos también una tercera, pero tenemos un intervalo nuevo que es una quinta que surge a raíz de esta inversión. Entonces esta quinta y esta sexta son suficientes para cifrar 6-5, ¿sí? Y así se le conoce a esta inversión. Con la misma lógica, y esto lo pueden ustedes analizar con detenimiento si lo quieren volver a afianzar, tenemos nuestra segunda inversión que tiene la quinta en el bajo, y observemos los intervalos resultantes. Nuevamente una sexta, una cuarta, ya tenemos un 6-4 en las triadas, así que este cifrado no nos sirve, pero tenemos un 3, una tercera también. Y el 4-3 no lo hemos usado, esta combinación, este nombre específico se lo damos a esta inversión, 4-3, porque son estos intervalos que resultan de las inversiones de esta triada, es decir, la cuarta y la tercera son características a esta inversión. Y la tercera, aquí tenemos una inversión más, en las triadas solo tenemos 2 inversiones, en las acordes con séptima tenemos 3 inversiones porque tenemos una nota más. Esta inversión la ciframos como 2, porque la segunda que aparece con la séptima en el bajo, entonces la tercera inversión, es importante recalcar que la tercera inversión tiene la séptima en el bajo. Y como la triada se construye en disposición cerrada, la séptima da pie a la tónica formando una segunda, la fundamental del acorde, y esa segunda es suficiente para darle su nombre. Entonces fijémonos que hay un patrón que es fácil para recordar
y es que si parto a raíz de la séptima en posición fundamental, cada inversión va a ir reduciéndose por un grado, es decir, la primera inversión es 6,5, la segunda inversión es 4,3 y la tercera inversión es 2. Entonces nada más es recordar que voy bajando en cifrado, ¿sí? Esto es una, digamos, casualidad, digamos, del ejercicio como tal, pero es un tip para recordar cómo cifrar.